Aquí, lo bueno es que es temprano y seguimos aquí. Es la hija del Minotauro, una de las esculturas más de Leonora Carrington. Aquí dice que sus padres le envían a estudiar a un internado en Florencia y termina sus estudios en París. Bueno, alguien que también nos enseña muchísimo es Nick. Estuvo aquí en la ciudad de Cancún. Hemos hablado muchísimo de Nick, les hemos mostrado a usted muchos videos, muchos reportajes y la verdad nos sentimos muy contentos de que haya venido porque es una grata experiencia el escucharlo, el estar con él. Vamos a ver lo que sucedió en su visita. Me encanta bromear. I love also people's reactions when they see me for the first time. Y me encanta ver las reacciones de las personas cuando apenas nos conocemos. There's one little cute boy, Había un niño muy adorable. about 6 years old, Tenía como 6 años de edad and he looks at me. y me miró. He's got a confused look on his face. Tenía una cara muy confusa. He's got his arms crossed. He's like, huh? He looks at my body, Y mira todo mi cuerpo. looks at my head, Y me mira la cara. my body, Y el cuerpo. my Y head, la cara. my body, El cuerpo. my head, La cara. and he said, well, at least you got a head. Y dice, por lo menos tienes una cabeza bien. Déjenme decirles que hoy es uno de los días, ahora sí que más felices de mi vida, ¿no? Nick. This is one of the most special days in all her life. Desde que te conozco en YouTube y desde que sé que existe Nick, decía algún día conocerte. Since he knew about you in YouTube and he saw his videos, all your videos, he wanted to meet you someday. He always said, I wanted to meet him. Maybe one day my dream comes true. Te quiero mucho. Yo te quiero también. Thank you. Hace rato le comentaba en la conferencia de prensa, decía que hablabas para los jóvenes, para motivar a los jóvenes, pero yo soy sexagenario, ¿no? In the press conference, you were saying that you always speak for the youth people, but he said he's older. Y me motivas. And you motivate him. Well, you're a teenager, right? I saw he's a teenager in his heart. That's it. That's good. Qué gusto tenerte en Cancún. Gracias, gracias. Qué gusto tenerte en Cancún. Es importante para muchos de nosotros tu presencia aquí, Gracias. ¿no? Sabemos que va a ser un gran efecto. María We José, know te that it's toca. going to be a great event, and he's very happy to have you here in Cancun. Gracias. And me too. Really, I knew about you in YouTube. Like you said, like in the press conference, that you get to worldwide people by using the internet, and that's something great. And I really never thought that I was going to be just standing like less than a meter with you. It's a very pleasure for me to welcome you. You said that you have come to Cancun, but I think like this is a very different occasion here. Sí. Claro que sí. Yeah, now I'm very excited to be here, and thank you for your welcome. I appreciate it, and I do believe many hearts tonight will be touched. I know. And you were saying you were 28 years and you were born that way, like with any medical reference. And you were saying that you found out the sense of your life and that you read an article at 13 years old in the media. You search for good news, you search for something that motivates yourself. What did you read? I actually read about a story about a guy who had a disability, and I don't even remember what that disability was. Did you want to do it in Spanish? Que él leyó
una historia sobre un niño que tenía una discapacidad y él ni siquiera sabía que era eso. And I was always just complaining, oh, poor me, you know, I don't have arms and legs, I don't have arms and legs. Y él siempre estaba diciendo, pobre de mí, que no tengo brazos y que no tengo piernas. But then at 13 years old, a couple things happened to me. Pero a los 13 años me pasaron unas cosas muy importantes. First of all, I sprained my foot. I hurt my foot playing football. Se lastimó el pie jugando fútbol. For 3 weeks, I couldn't use my foot. Por 3 semanas no pudo usar su pie. I couldn't walk, couldn't do anything. No podía caminar, no podía hacer I nada. felt very disabled. Se sentía muy deshabilitado, sentía que no podía hacer nada. So at 13 years old, I saw a newspaper article about this man. Entonces a los 13 fue cuando leyó ese artículo And I just made a decision to say, you know what? I'm not going to complain about what I don't have, but I'm going to be thankful for what I do have. Entonces tomó la decisión que dijo, ¿sabes algo? Ya no voy a seguirme quejando de lo que no tengo, sino que voy a aprovechar todo lo que yo tengo. And my parents always said, do your best and God will do the rest. Entonces mis papás me dijeron, da lo mejor y Dios hará el resto. Es que importante es Dios. Sí, sí, it is everything. He is everything to Sí. me. Diario hay que dar gracias a Dios. Every day you should be thankful to God. Absolutely. I'm thankful for life. I'm thankful for what He's given me. And I have eternal life and forgiveness of sins. And like going back when you were a child. Español. Regresando. He's everything to me. He's given me life. Yeah. Te está dando la vida. And Dios. forgiveness of sins. Te está perdonando por tus pecados. And I prayed for a miracle. Y Él siempre está orando por un milagro. I've seen miracles. Él ha visto I've milagros. seen blind people seeing and deaf people hearing. Él ha visto gente ciega que vuelve a ver la vida y gente sorda que vuelve a escuchar. I have a pair of shoes in my closet in case He says yes to me. Tiene un par de zapatos en su closet en caso de que Dios diga que sí a sus plegarias. But I see that if He doesn't change my body, He's changed my heart, that I can actually be used to change other people's lives. Y se da cuenta que si Dios no puede cambiar su cuerpo tal vez, pero puede cambiar su alma y Él con eso puede cambiar el alma de miles de personas. Gracias. Thank you to you. And the other question, going back when you were a child, you said that you were the first kid in Australia that you were handicapped and went to a public school. Mm-hmm. When you entered to school, how do you feel? Do you feel different? How do you feel? You know, before I went to school, I didn't see myself as different as anybody else. Antes de que yo le pregunté que él fue el primer niño en Australia con una discapacidad de entrar a una escuela pública. Entonces él dice que él no se sentía diferente a todos los demás. But yeah, the teasing started straight away. Pero luego obviamente empezaron a molestarlo. And that's when I realized, oh, maybe it is a big deal that I have no limbs. Y ahí es cuando se dio cuenta que tal vez tenía un grado de gravedad el no tener piernas ni brazos. But my parents were very encouraging. Pero sus papás siempre lo llenaron de valentía y lo apoyaron. And they gave me just encouragement every day to know that it's okay, don't worry about what they say, ignore them, but still deep down, I didn't have peace until I had peace with God. Y me apoyaban cada día diciéndome, no importa, estate con Dios, es tu mayor apoyo, tú da lo mejor de ti mismo, pero yo me di cuenta que era algo de día a día. That's when I realized maybe there is a bigger reason. Y es cuando me di cuenta que tal vez hay una mayor razón, But it took many years to get there. pero pasaron muchos años para que yo entendiera eso. And you said that you were from bullying. Bullying is a very, very big problem here in Mexico. A él le hicieron bullying. You had bullying, you suffer bullying. And here in Mexico, every day I get into the newspaper and I see many articles about tragic episodes of bullying in schools. And it's something that maybe you didn't realize years before. But now it has come to a limit. Ahora el bullying en México ha llegado a un límite, o sea, es algo que tenemos que parar, es algo que agarras el periódico y hay puras noticias con historias trágicas sobre el bullying. How do you think that we have to get the idea of not stop bullying? I think
I think social networking is going to be a part of it. I believe, though, there has to be a time where the teenagers realize how many more people have to die before, you know, we say enough's enough and it's not cool to tease anymore. Creo que las redes sociales son muy fuertes y tiene que haber un momento en el que las personas digan que ya fue suficiente, que ya molestar ya no está bien. I've spoken to 400 schools. He hablado en más de 400 escuelas And only one stopped bullying altogether. y solamente una de 400 se juntó y se unió para parar el bullying. And I shared the exact same message across 400 schools. Y di exactamente el mismo mensaje a Okay, not través de... exacto, but pretty similar. Okay, pretty... Más o menos, ¿no? Pretty similar. Más o menos. Más o menos. But you know, the students realize, wow, you know, we really can make a difference. If we want to stop bullying, we have to be the first ones to stop bullying. Y bueno, los estudiantes se dieron cuenta que de verdad tienen que parar el bullying y unidos es la única manera en la que se puede evitar. I understand the truth of your values, not determined on how you look or what you can or cannot do. Que el verdadero valor de la vida no está en lo que haces y lo que no puedes hacer. But everybody has value. Pero todo el mundo tiene un valor. Tengo un programa de televisión llamado buenasvibras.com I have a TV show that is goodvibes.com. en todo México, ¿no? Y ahí te uso mucho a ti porque tu mensaje me gusta y le ha gustado al auditorio. He always uses you in your videos because people like your message and he's Yeah. always posting it. Es mi favorito, es mi He's your favorito, ¿no? Pero ahí hablamos de que lo primero que tiene que hacer uno cuando se levanta es decirle a los que están a nuestro lado en casa, te amo, te quiero. And he always says that the first thing you gotta do when you wake up is to say the people you like and you love is around you, that you love them. Es importante. How important it is. ¿Sí? Very important. Sí, Muy importante. In fact, most times when I speak, I close off with that thought. sí. De hecho, en la mayoría de las veces que habla, él cierra con eso. I tell people that if this is your last day, do your loved ones know that you love them? I love you, I love Dice you. que si es su último día, ya le dijo a las personas que ama que los ama. You know that they know you love them, but did you tell them? That's the important thing. Lo Tú primero- sabes que les dices que los amas, pero se los dices constantemente. Sí, sí, se los digo constantemente. And he always say that constantly. That's good. Es de diario, varias veces al día. It's every day. Sí, la familia es importante, Nick. How important is family? Tu familia fue importante. The closest people in my life are my family, Sí. La gente más cercana a mí son mi familia. and the people that I love, Y las personas que amo, and they're my rocks. You know, when my stepping stones when I go through a lot of problems. y las piedras firmes que me acompañan en todos los problemas. We all go through problems. Sí. Todos tenemos problemas. I still have my ups and downs. Yo también tengo mis altas y mis bajas My family aún. plays a big part in helping me through it. Y mi familia me sigue ayudando para atravesar esos tiempos. ¿Todo es posible? No, Everything is possible. ¿No? no. ¿Qué cosa? Why? Viva. It's life. Esa es la vida. You can't do everything. No puedes hacer todo. You can't live forever on this earth. No puedes vivir para siempre en esta tierra. What the doctors cannot fix, you cannot fix. Sí. Lo que los doctores no pueden curar, no lo pueden curar. Can God do everything? ¿Puede Dios hacer todo? He can do everything. Él lo puede hacer. He can give me arms and legs. Él puede darme He can piernas y take away brazos. every cancer. Él puede quitarme todo. But His plan is so much better than this earth. We want to go to heaven. Pero el plan que Él tiene para mí es muchísimo mejor que cualquiera aquí en la tierra. God didn't give me this pain. Dios no me dio este dolor. But what is Satan tried to use for bad, God can turn into good. Pero todo lo que es malo, Dios lo convierte en bueno. But if you have to let a dream die, Pero si quieres dejar un sueño morir, in exact answer to your question, en este momento, a 17-year-old kid said, I want to be a pilot, a los 17 quise ser un piloto, but I can't. pero no puedo. I have a disease in my body that makes me grow tall.
pero tengo esta deficiencia en mi cuerpo que no me deja. I said, if you have to let that dream die, let it die. Así que dije, si tienes que dejar ese sueño morir, lo tienes que dejar morir. But don't stop from dreaming something else. Pero no dejes de soñar por algo más. He went away crying. He went away crying. Él se fue llorando. I went back to his school a year later, Yo fui después a su escuela and he's crying. y él estaba And I llorando. thought, oh, he's still crying. Y él dijo, ay, sigues llorando, ven tú. He came up to me and he said, thank you. Yo llegué con él y le dije gracias. Él llegó conmigo y me dijo He gracias. said, I picked up my guitar and I love my guitar. I've never been happier in my life. Agarré mi guitarra y toqué la guitarra y nunca he sido más feliz en toda mi So vida. if it's not meant to be, something better is around the corner. Y si no está destinado a hacer algo, está en la esquina esperándote. Yo también te digo gracias. I said thank you to you too. A mí me has motivado You motivate me. y mucho. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Encantado, It's a Nick. pleasure. Gracias. De veras. Thank you. And I Thank wish you. you all the best. And I wanted to tell you, yo te quería decir algo. You said you can write over 43 words in a minute, and with a little coffee, like 53. It's a joke, but yeah. But yeah, I can type 43. With that joke, bueno, todavía puede, dice que todavía puede, sí, intenta. If you can do that, and you have shown us you can do almost anything you want, and search for your dreams and look at the meaning of your life. Tú nos has enseñado que puedes hacer todo lo que quieras, que no hay límites, una vida sin límites y que puedes seguir tus sueños y cumplir todas tus metas. I want to tell you, you can do that in a minute, but in a few hours you can change the life of 1 million of people in a conference, and I think that it's the most achievement that you have ever made. Thank you very much. I love you. I love you too. Gracias. Yo le dije que si él dice que puede hacer 43 palabras en un minuto, pero en unas pequeñas horas puede cambiar la vida de miles de personas. Gloria a Dios. And I think Gloria a that's Dios. a great message. Your smile is wonderful. Thank you. Esta ha sido una charla maravillosa. Tienes que preparar la entrevista, la conferencia para en la tarde. Do the conference. Ha sido un placer poder estar cerca de ti, poder platicarte y poder conocerte. Thank you. It's been my a pleasure as to well. be with you. Okay. Yay. Te bendiga. Y yo también a ti. Bienvenido a Cancún. Thank you. Thank you. I'll come again. Thank We you. hope. I love kids. A mí me encantan los niños. I love kids so much. I come and touch my foot. Me encantan los niños. Vienen y tocan mi pie. I got 2 toes. Tengo 2 dedos de pie. Bus. Ese que está viendo usted en pantalla no es Cadena